Bienvenidos a una nueva edición de Estrategia de Mercados. Hoy estaremos con Carmen Gloria Silva, economista de Banco Santander, y con Juan Camilo Guzmán, el jefe de renta fija de Santander Asset Management. En la conversación de hoy revisaremos cómo ha sido el comportamiento del mercado en los últimos 3 meses y también cuáles son las perspectivas para el resto del año y principio del 2024. Ya estamos con Carmen Gloria y Juan Camilo. Muchas gracias por estar acá. Quería partir por recapitular un poco qué es lo que había pasado en estos últimos 3 meses. Desde nuestra última reunión, el mundo ha estado medio turbulento. Así que, Carmen Gloria, ¿qué es lo que ha cambiado? ¿Cómo ha sido el devenir macro de estos últimos 3 meses? Hola, Jorge, un gusto estar acá en esta interesante conversación. Mucho ha cambiado, obviamente, pero en línea, en el último trimestre, en línea con lo que estábamos esperando, la actividad ha seguido descendiendo. Hemos visto en los últimos registros un estancamiento en términos de nivel, sigue creciendo bajo su tendencia y eso obviamente ha ayudado a las presiones inflacionarias a que sigan descendiendo también. Recordemos, hace 3 meses atrás, en instancia cuando revisamos la coyuntura macroeconómica, el Banco Central aún no iniciaba su recorte de política monetaria. Eso también el Banco Central inició, ya tenemos 175 puntos bases menos en la TPM, y eso obviamente ha generado algún impacto en el mercado. También en términos de mercado financiero, variables financieras han seguido en línea con cierta volatilidad lo más reciente, que yo creo que es lo que vamos a hablar más adelante en términos de coyuntura. Oye, y Juan Camilo, ¿qué pasó en el mercado de renta fija? Nosotros habíamos hablado de que nos gustaban las tasas para abajo, de que nos gustaban las tasas en UF. ¿Cómo fue el performance de los mercados, sobre todo de renta fija local? Hola, Jorge. Mira, como el banco bajó, lo primero es que los depósitos han bajado. Teníamos remuneraciones de 0,90 que estaban tomando los clientes y hoy en día estamos hablando de 0,70. Entonces, lo primero es que las inversiones de corto plazo son menos rentables como habíamos esperado en nuestra entrevista pasada. Por el lado de las inversiones en UF, que habíamos hablado de 3 a 5 años, no han tenido un desempeño muy plano, subieron en algún momento, recientemente cayeron, pero si uno mira como el trimestre completo, la rentabilidad es muy cercana a 0 o ligeramente por debajo de 0, porque pues todo el mundo alrededor de las tasas, especialmente las globales, ha habido mucho ruido, mucha volatilidad y eso ha tenido un impacto sobre el mercado local. Ese punto, Carmen Gloria, es interesante porque una de las cosas que pasó en el trimestre es que tuvimos una fuerte alza en las tasas en dólares y también un poco cambio de expectativas de lo que iba a hacer el Fed. Ahora están hablando de que van a mantener las tasas altas por mucho tiempo. ¿Cómo ha cambiado el panorama en los países más grandes y en particular en Estados Unidos? Justamente el escenario externo no ha sido muy favorable. Uno de estos factores ha sido el estrechamiento de las condiciones financieras globales. Yo diría que eso se acentuó a fines de septiembre, cuando en la reunión de política monetaria de la Reserva Federal anunció, a pesar de que mantuvo la Fed, anunció que podría seguir subiéndolo más allá del rango actual de 5,25, 5,5 y que estas tasas van a permanecer por un tiempo más largo, este fenómeno del higher for longer. Junto a ello, obviamente, los activos financieros reaccionaron con fuertes alzas, las tasas del Treasury están en niveles máximos de 10 años, y esta respuesta básicamente se debe a la coyuntura de la economía, que todavía muestra una resiliencia en términos de actividad, un mercado laboral que todavía sigue muy fuerte, y que la inflación podría tener alguna convergencia algo más lenta a la tasa del 2% esperada, así como se ha ratificado, por ejemplo, en el último dato IPC de Estados Unidos. Oye, y eso influyó en parte en las tasas locales, ¿verdad? Que se empezaron como a alinear mucho más al Treasury. De hecho, tuvimos en la parte larga de la curva una alza relevante en las tasas largas. ¿Cómo fue el comportamiento del mercado, sobre todo la parte más larga? Sí, nosotros veníamos como de tasas largas en una curva muy invertida durante todo el primer semestre del año.
En la medida en que las treasuries comienzan a subir de manera significativa, 50, 60, 70 puntos básicos, vemos como los títulos en pesos de la parte más larga, inclusive de UF de la parte más larga, comienzan a subir significativamente. Entonces, en la reunión pasada hablábamos que la parte larga de la curva estaba muy cara. Hoy ya están en niveles que son atractivos. Es decir, todo este fenómeno sobre los tesoros se ha traspasado al mercado local, haciendo que la parte larga hoy esté en niveles que son mucho más razonables en términos de las expectativas que tenemos para inflación y recortes de TPM en el mediano plazo. Oye, y la otra discusión que ha habido macro ha sido el tema fiscal. Localmente también hubo esta discusión sobre lo que está en la discusión del presupuesto, de tener una emisión fiscal de 21.000 millones de dólares, entonces el mercado como que lo interpretó como que iba a haber mucha oferta de papeles. Y también el tema fiscal en Estados Unidos se ha enredado, la discusión sobre el techo de la deuda, sobre la sustentabilidad fiscal con tasas más altas. ¿Cómo se ve el panorama fiscal en Chile y en Estados Unidos? ¿Hay algún cambio relevante respecto de lo que estábamos viendo hace un trimestre atrás? Justamente la discusión fiscal fue algo sorprendente en términos de el ajuste del gasto público mayor a lo que esperaba el mercado y obviamente esto necesita financiamiento. Las emisiones de deuda son algo mayor de lo que se anticipaba y un exceso de oferta finalmente también ha llevado a presionar las tasas. Básicamente tenemos factores externos que han estado influyendo en el alza de las tasas de largo plazo locales y también estos fenómenos más locales. También hay que mencionar acá las primas por riesgo que se han elevado en todos los países emergentes con este factor de aversión al riesgo global, pero obviamente hay un conjunto de factores y uno de ellos obviamente ha sido la política fiscal que podría estar influyendo. Oye, y en ese sentido, nuestras proyecciones fiscales o de convergencia han cambiado algo, ¿seguimos pensando el mismo ritmo de tasa? ¿Cuál es la visión que tenemos ahora? En términos de proyecciones, sabemos que el gobierno acá presentó sus expectativas de déficit. Nosotros en nuestras estimaciones internas pensamos que este déficit podría ser algo superior al 1,9 que anticipa el gobierno, porque también hay que pensar que los ingresos fiscales están cada vez más ajustados con una actividad que sigue cediendo, sigue estancada. Probablemente ese déficit mayor tenga que también ser financiado y que genere alguna presión adicional sobre las tasas en el mediano o largo plazo. O sea, el panorama no está tan bueno, Juan Camilo. ¿Qué hacemos con nuestra idea de recibir tasas, digamos, comprar bonos o papeles en la parte media de la curva? ¿Sigue siendo esto una idea que es de tu idea de mayor convicción? Mira, creo que se extendió. ¿A qué me refiero? Antes teníamos como una parte de la curva que considerábamos atractiva, que era UF, 3 a 5 años, que habíamos sido muy específicos como donde creíamos que había valor. Con todo este movimiento y volatilidad de los últimos meses y todo el ajuste de las tasas largas y las tasas en pesos, esta oportunidad de la renta fija es transversal y ahora es vigente en Estados Unidos y vigente en Chile. ¿A qué me refiero? Si tú piensas que en Chile un bono del Tesoro americano a 30 años está en una tasa cercana al 5 y la Fed va a conseguir poner su inflación en 2, estamos hablando de una tasa real en Estados Unidos del 3%, que es una tasa absolutamente espectacular para un inversionista conservador de largo plazo. Si trasladas eso a Chile y estás pensando que hoy tienes bonos en pesos a 10 años al 6,5% y crees que el Banco Central va a llegar al 3%, tienes igualmente una tasa real de 3,5%. Es decir, las tasas reales para los inversionistas conservadores de largo plazo son sumamente atractivas. Por todas esas personas que están ahorrando con un objetivo de muy largo plazo, hoy tienen una ventana que yo creo que deben aprovechar para tomar estas tasas. Si con la volatilidad suben unos básicos más o unos básicos menos, da un poco lo mismo. Yo creo que entender la oportunidad en términos de largo plazo de lo que implican las tasas que estamos viendo actualmente es algo muy relevante que los inversionistas conservadores deberían tomar. Sí. Yo tiendo a pensar que lo que nos ha ido pasando es que estamos como en este escenario de paraíso para el inversionista conservador, porque efectivamente tener tasas con relativamente poco riesgo a estos niveles no pasaba hace muchos años. Pero no puedo dejar de preguntarte dos cosas a propósito de las diferencias de tasas, etcétera, etcétera. El dólar, se nos subió mucho el dólar, mucho más de lo que pensábamos hace 3 meses,
mucho más de lo que cualquier persona había previsto. ¿Va a seguir subiendo el dólar? ¿A dónde para? ¿Cuáles son los drivers? ¿Está fuera de precio? ¿Cuál es tu visión del tipo de cambio? Sin duda, el tipo de cambio ha sido una de las variables que todos hemos sido testigos, digamos, de la fuerte depreciación. Hay factores fundamentales que explican la variación del tipo de cambio. El dólar se está fortaleciendo, tenemos además el precio del cobre que ha tocado mínimos históricos, en parte también por la debilidad de la economía china, a pesar de todas las inyecciones de liquidez, los estímulos que ha generado la economía. Y también existe en esta aversión al riesgo, en el flight to quality de los inversionistas, entonces salidas de capitales que han influenciado en la paridad de las emergentes en general. Con todo, vemos que el nivel actual de la paridad está por sobre lo que determinan estos fundamentales, es decir, existe una sobrereacción que en el mediano plazo debiese tender a disiparse. Nosotros anticipamos que en la medida que el dólar retorne a estos niveles de equilibrio, debiésemos ver una cierta apreciación hacia fin de año. En torno a valores de equilibrio estamos hablando de 50, 60 pesos menos, en torno a 880 pesos hacia fines de año. Obviamente aún no hemos hablado del conflicto bélico, pero aquí obviamente hay un riesgo alcista en términos de aversión al riesgo todavía y que podría generar cierta volatilidad en la moneda, al menos en el mediano plazo, en esta trayectoria, básicamente a sus niveles de equilibrio. Sí, el Banco Central ha sido en esto un poco contradictorio, porque si bien compra dólares, también los vende en plazos forwards, entonces como que en este escenario en que estamos de tipo de cambio un poco nervioso por las diferencias de tasa y también por los efectos geopolíticos que la guerra de Israel con Hamas pueda tener. ¿Tú crees que el Banco Central puede cambiar la política y puede dejar de hacer algo y eventualmente intervenir? La reacción, al menos de lo que aprendimos del año pasado, esto se genera cuando, no solo en el nivel, sino que cuando el nivel se escapa muy por sobre el valor de equilibrio, cuando esta diferencia se hace significativa. Y es algo que podríamos estar viendo recientemente, no solo en el tipo de cambio nominal, también en el tipo de cambio real. Hemos visto alzas muy por sobre los valores, digamos, del rango de equilibrio. Son una señal. Eventualmente el Banco Central podría salir a detener la estrategia de acumulación de reserva o el plan de forward. Y es algo que puede estar, digamos, en carpeta en la medida que se tensionen los mercados offshore, pero 9.50 no es un punto en el que tú piensas que van a hacer nada. Diría que es incipiente. Si sigue subiendo más allá de los fundamentales, podría ser, yo creo, una señal para que el Banco Central tome alguna decisión en este sentido. Oye, Juan Camilo, ¿y qué hacemos con la inversión en renta fija en dólares? ¿Te gustan más los dólares? ¿Te gustan más los pesos? De hecho, parte de la presión que ha habido sobre la curva interna es que los institucionales chilenos han tomado estas tasas internacionales y han cambiado deuda local de corto plazo por deuda internacional de largo plazo. ¿Qué significa eso? Que cuando un inversionista profesional hoy mira las tasas cercanas al 5% en Estados Unidos, más los spreads de los high yield o de los investment grade, son tasas que son muy atractivas en términos históricos. Entonces, yo creo que todos nuestros clientes y en general todas las personas que tienen inversiones en dólares, hoy la renta fija les ofrece una oportunidad sin igual. Inclusive, ya hay como research muy reciente donde están comparando el dividend yield de las acciones contra las tasas de renta fija y las tasas de renta fija se ven muy atractivas. Yo diría que los que tengan la posibilidad de invertir en renta fija de largo plazo, en moneda dura, es una oportunidad muy interesante. Ahora, la curva sigue estando invertida, entonces, ¿es mejor idea a largo plazo y hacer como capturar estas tasas históricamente altas de largo plazo y sacrificar un poco la rentabilidad de la parte corta o media de la curva? ¿O tu idea sigue siendo que en realidad la parte media de la curva tiene más valor? Todo es una cuestión de tolerancia al riesgo. ¿A qué me refiero? Si estás en la parte muy larga de la curva, vas a tener volatilidad. Y si esa volatilidad está por encima de tu perfil de riesgo, pues no es el sitio donde debes estar. Pero si tú verdaderamente, tu horizonte de inversión es de largo plazo, las tasas de largo plazo están en un sitio donde no van a estar mucho tiempo. Por lo tanto, es sumamente racional e inteligente
tomar esas tasas de largo plazo, por ejemplo, una renta vitalicia, una persona que quiere jubilarse, cosas de ese estilo de muy largo plazo, hoy esas tasas son sumamente atractivas. Entonces, ¿en qué plazo debería estar? Yo creo que ya va muy con el perfil de cada persona en términos de sus objetivos y de su tolerancia a la volatilidad. Pero el día domingo, ¿qué le dijiste a tu abuelita? ¿5 años o 20 años? 20 años. Yo le dije a mi abuelita que 20 años por la herencia. Por la herencia, porque queremos maximizar la herencia al final del periodo. Oye, quería hacerte 2 preguntas antes de cerrar. Uno es el efecto de la guerra. Hasta el momento el efecto que hemos visto en el mercado financiero ha estado bien acotado. De hecho, marginalmente el mercado ha reaccionado bien a la guerra, curiosamente. No ha habido aversión, las bolsas en el margen han subido, el dólar evidentemente se ha fortalecido, pero en general el mercado lo ha tomado más o menos bien. ¿Qué efectos macro podríamos tener, sobre todo si la guerra se prolongara o si será un poquitito más globalizada? Y el segundo efecto, que también tiene que ver con esto, es cómo cambia la función de reacción de la Fed con esto, y qué va a hacer y qué puede pasar con el Banco Central de Chile en la velocidad de bajas si es que el Fed efectivamente se queda pegado en tasas tipo 5%. Sí, efectivamente, el conflicto bélico, más allá obviamente de las lamentables pérdidas humanas, ha generado mucha incertidumbre. Los mercados, como tú mencionas, efectivamente no han demostrado pérdidas, pero sí se ha visto algunos aumentos incipientes en materias primas, en particular en petróleo, en gas. Todavía se mantiene contenido. Es una situación que las autoridades mundialmente están vigilando muy de cerca. Y el riesgo acá, obviamente, es que esto sea más amplio, hasta qué nivel otros países se vayan a involucrar en este conflicto. Y en ese sentido podría tener impactos muy severos en materias primas, en combustible, en petróleo, si es que se rompen las cadenas de suministro. Y recordemos que cadenas de suministro implican costos más elevados y con una amenaza muy fuerte a la inflación y por ende al crecimiento global. Hay estimaciones en general que podría incluso llevar a una caída en el crecimiento global el próximo año. Una convergencia más lenta de la inflación por parte de Estados Unidos, entonces valía esta estrategia del high for long, lo que también obviamente tiene implicancias para la estrategia monetaria local. Para este año anticipamos que el Banco Central va a continuar con la estrategia de rebaja, llevando la TPM de acuerdo a lo que conocemos ya el rango entre 7,75%, 8% hacia fin de año, con 2 rebajas más ahora en octubre y en diciembre. Sin embargo, acá la gran incógnita es el ritmo de rebajas para el próximo año. La inflación va a seguir convergiendo y el próximo año podría llegar al 3% durante el segundo semestre localmente. La TPM, por tanto, debiese seguir bajando. El proceso de normalización va a continuar a un ritmo probablemente menor y que el punto final va a depender, está muy condicionada a la estrategia que tenga la Fed. Si la Fed se mantiene en los niveles actuales, va a ser muy complejo para el Banco Central bajar la TPM más allá del 5, 5,5% a fines de diciembre del próximo año. Por el contrario, si vemos algún repunte, alguna estrategia de convergencia en la inflación global, el Banco Central entonces podría continuar y con TPM más bajas, en torno a la neutral, como lo preveíamos previamente. Juan Camilo, ¿cuánto va a rentar la renta fija en los próximos 12 meses en Chile y en Estados Unidos? Así en promedio. En Chile en pesos alrededor del 7%. Yo creo que esa es una cifra y si conecto con lo que dice Carmen Gloria, de que vamos a tener una inflación cercana al 3%, es una rentabilidad muy adecuada y yo diría que en términos históricos muy buena para lo que es la renta fija. Yo entiendo que esta volatilidad del mes a mes perturba un poco a las personas y prefieren depósitos, pero los depósitos vienen en bajada. Ya sabemos que tiene un primer momento, que es diciembre, con una tasa cercana al 8%, pero vamos a llegar después de eso al 5%, porque tanto Chile como la inflación han venido convergiendo a lo que estima el Banco Central. Entonces vamos a tener depósitos a la baja. Por lo tanto, 12 meses, una rentabilidad cercana al 7%, es como un escenario base. Y si se llega a acelerar la bajada de la inflación, si la Fed cede en sus expectativas de alza de tasas y se estabiliza y menciona bajas, inclusive podemos tener rentabilidades que sean superiores al 7% con ganancias de capital.
Carmen Gloria, Juan Camilo, muchas gracias por esta interesante conversación. Yo estaré con usted en una próxima estrategia de mercados.